Estamos ya exactamente en comunicación con Marcos Schiavi. Él es doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido director del Archivo General de la Nación y de la Dirección Nacional Electoral. Se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde 2005 y ha publicado varios libros. Buen día, Marcos. Te saludamos Alejandro, Jorge y Pamela. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Marcos, como mañana es el día, vamos a tener mucho que hablar sobre el tema del trabajo, queríamos, bueno, hacer una introducción el día de hoy y aprovechar esta comunicación para que nos puedas caracterizar desde tu mirada. ¿Cómo resumirías hoy la situación del mundo laboral, ¿no? ¿Cómo fue cambiando el mundo laboral? ¿Cómo lo ves hoy? Hoy tenemos un mundo laboral que viene de una década perdida de ingresos, ¿no? Salarios deprimidos, primero por el gobierno de Macri, después la pandemia, después el pico inflacionario y ahora el ajuste de los últimos 2 años. Entonces tenemos salarios caídos, menos empleos registrados, no crece el empleo desde hace mucho tiempo, pero en los últimos tiempos no solo no crece, sino que decrece, hay menos trabajadores registrados y hay un aumento de la informalidad económica, y al haber un aumento de la informalidad económica, aumenta la informalidad laboral. Trabajadores que trabajan en condiciones que no corresponden y sobre todo con multiempleos, porque al no poder llegar a fin de mes con un salario, aumenta la gente que necesita 2 salarios para vivir. Ese es el marco general en el que estamos. Uh-huh. A eso se suma, para mí, una cosa cada vez más preocupante, que es que, por lo menos este gobierno, pero lo puedo ampliar a otros sectores, no le dicen a los argentinos de qué vamos a trabajar. Lo único que nos comentan es todos los trabajos que se van a perder por la inteligencia artificial, o por las importaciones, o porque la industria no es lo suficientemente productiva, etcétera, etcétera. Pero los argentinos, y sobre todo los jóvenes, no tienen un horizonte de trabajo. Uh-huh. Ese es el mayor de los problemas que yo le veo. Claro, y que eso se traduce en lo que tiene que ver con la organización para defender los derechos laborales, ¿no? Que, bueno, Argentina tiene una larga historia en lo que tiene que ver con el sindicalismo, concretamente, con la representación de los trabajadores, y tuvo sus momentos donde, concretamente en el peronismo, hubo un mayor acercamiento en lo que tiene que ver con la clase trabajadora y la conquista de derechos a través del Estado. ¿Qué pasa hoy con ese vínculo entre el Estado y la representación de los trabajadores? Yo soy de los que piensan que nosotros tenemos el hermoso país que tenemos por muchísimas razones, pero una de ellas es porque tenemos un movimiento obrero organizado fuerte, ¿no? Eso genera mayor justicia social, mayor democratización del bienestar. Ahora, lo que viene pasando en el último tiempo es que la agenda sindical es una agenda muy a la defensiva, primero porque el Estado Nacional, el gobierno, tiene una agenda de ir contra todo lo que sea lo colectivo, lo comunitario y lo organizacional, pero por otro lado porque hay un desafío, que es que ese sindicalismo tiene que reconstruir una agenda propositiva, una agenda a la ofensiva, que es soñar que permita soñar a los trabajadores formales e informales que van a vivir mejor. Uh-huh. Y ahí se abre un punto que para mí es muy importante, que es que los sindicatos organizan a los trabajadores formales. Y fuera de eso, casi en un 50-50, una mitad y mitad, hay toda una masa de trabajadores que
se sienten huérfanos porque no tienen organización ni representación sindical. Y creo que es el desafío del sindicalismo que se viene, es organizar y representadores que hoy sienten que no hay un colectivo que los contenga. Uh-huh. Bueno, de alguna manera ese lugar lo fue construyendo UTEP, ¿no? La Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que creo yo que puso sobre la mesa esto que vos estás bien describiendo, que es una cantidad de personas que hace rato quedaron por fuera de ese trabajo formal y que trabajan dentro de lo que es la economía popular con otras características. ¿Vos también lo ves así? ¿Crees que, bueno, que UTEP puede hoy en día organizar esa gran masa que tiene que ver con trabajadores informales? Yo creo que la UTEP ha hecho un gran trabajo. Yo valoro mucho la figura de Juan y todos los compañeros y compañeras que trabajan ahí y que militan ahí. Creo que tiene que con los trabajos de comercio que están no sé, en una ferretería, el plomero de la ciudad, del barrio, uh-huh. Los trabajadores de Rappi, de Pedido Ya, ellos no están ni dentro de lo que son interpelados por la UTEP ni dentro de lo que son interpelados por los sindicatos. Ese sector me parece que, sin caerle a la UTEP, mucho menos, yo creo que la UTEP debiera ser parte, hubo algunos intentos, pero debiera ser parte de una Confederación General de Trabajo más grande. Ese sector necesita de una representación que tal vez sea una representación político-sindical. Y ahí la figura que se me viene a la cabeza es Ubaldini, uh-huh. que en los 80 representaba a todo el movimiento obrero, a todos los trabajadores, y la verdad que nadie tiene muy en cuenta que Ubaldini era el secretario general del sindicato de cerveceros, un sindicato muy chiquito. Él hizo un salto político sindical que hizo que la representación lo superara. ¿Y vos encontrás algunas pistas en este contexto para ir hacia eso, a la construcción de una figura como Ubaldini? Bueno, lo primero es que a fin de año, entre octubre y noviembre, hay renovación en la CGT. A simple vista parece que hay señales de que se está profundizando una renovación. Se habla de que el triunvirato no va más. Los dos Daer, Héctor y Rodolfo, se retiran de sus sindicatos después de décadas de conducirlos. Me parece que está dadas las condiciones para una renovación. Después, si eso tiene una traducción ubaldinesca o no, es una incógnita. Sí, yo creo que hay algo, vamos a ponerlo así, estructural, que es que el margen de movimiento para que un dirigente único de la CGT haga paraoficialismo, o sea, se siente a negociar en el Pacto de Mayo, yo creo que es mínimo, pero por dos razones. Uno, por el contexto de cómo están los salarios, el trabajo, el empleo en Argentina, y segundo, porque la realidad que ser paraoficialista o dialoguista con este gobierno no rinde. Uh-huh. Se lo ve en todas las discusiones de los gobernadores que hacen amagos de rebelarse frente a un diálogo que no les ha redituado. No es que dialogar con el gobierno generó mejores condiciones para las provincias, mucho menos. Uh-huh. Marcos, y a ver, en este panorama, vos bien decías, bueno, el gobierno no está, o sea, los únicos anuncios que hace que tienen que ver con la cuestión del trabajo, básicamente son despidos o ajustes, ¿no? Todo lo que es el sector organizado del movimiento de obrero organizado está a la defensiva, ¿no? Porque está corriendo detrás de cada anuncio que hace el gobierno nacional. Y hay otro sector que no está organizado. Bueno, con ese panorama,
¿Quién crees vos que está pensando hoy el modelo productivo? Yo creo que hay dirigentes sindicales muy valiosos que están en esa línea. Lo primero que se me viene a la mente es Furlan en la UOM, Piñanelli en Mata, no sé, pienso en Sergio Palazzo, pienso en Vanessa Sila, y por decir algunos. Creo que ahí hay algunas señales en ese sentido. Yo creo que, como vos bien lo decís, parecen tiempos en donde todo es oscuro y hay que defender y nada más, pero también te lo puedo poner en línea histórica, ¿no? O sea, la agenda pre-peronismo, la agenda antes de 1943, era una situación defensiva. No solo eso, o sea, cuando cayeron detenidos la mayoría de los secretarios generales de los gremios importantes en la Argentina, y 3 años después esos mismos secretarios generales gobernaban. Bueno, en algún momento, mientras uno defiende, tiene que construir una agenda a la ofensiva que implique básicamente lo lógico, que es mejores servicios básicos universales para todos, o sea, mejor educación, mejor vivienda, mejor salud, un trabajo digno que te dé un ingreso, que te dé certeza para construir tu familia, y más tiempo libre. No puede ser que uno para llegar a fin de mes tenga que trabajar 12 horas por día. Uh-huh. Eso es una discusión que se dio en el siglo XIX. Entonces, el futuro no puede ser parecido al siglo XIX, tiene que ser el futuro. Sí, la verdad que está bueno eso. Y bueno, preguntarte también, ¿cómo ves vos este momento en el que estamos viviendo? ¿Para vos es un parteaguas o es, bueno, un momento difícil, oscuro, pero parte de un proceso histórico del que vamos a salir mejores? Yo soy optimista, generalmente, en mi vida y en este momento en particular también, incluso. Yo creo que el gobierno que tenemos es el pico de un proceso que viene de hace muchos años. No creo que sea... Tiene formas nuevas, pero los planteos generales son planteos que uno puede rastrear a lo largo casi los 40 años de la democracia argentina, ¿no? Buscando enemigos en los sindicatos, en lo colectivo, en lo organizacional, hablando de una industria que no sirve, planteando que los partidos políticos es un problema, la antipolítica como una bandera. Eso es algo que acompañó el proceso argentino desde el 83 para acá. Uh-huh. Y creo que lo de Milei es la frutilla de ese postre. No creo que sea algo que esté, voy a poner así, no creo que Milei esté arrancando algo nuevo, sino que es lo último de lo viejo, claro, en esa línea. Sí. Y finalmente también me parece que un gobierno de Milei antiestado, potenciando un supuesto capitalismo que le va a dar respuestas a todos, también puede quitar un velo y mostrar que tal vez el Estado no era el mayor de los problemas en Argentina, sino una herramienta que puede ayudar a solucionarlos. Uh-huh. Una sensación, una percepción o análisis también tiene que ver con que en algún momento el lugar de trabajo, ¿no? Como modelo productivo, el desarrollo industrial, por ejemplo, donde vos tenías la fábrica, donde se encontraban un montón de trabajadores, y en ese encuentro presencial de tantas horas compartir es donde, bueno, surge la organización finalmente de los trabajadores y trabajadoras. Hoy en día, en el aumento de los trabajos virtuales, con trabajos cada vez más individuales, tal vez sea un primer obstáculo este no encuentro presencial entre trabajadores, ¿no? Inclusive lo que tiene que ver con esta conciencia de ser laburante se hace más difícil cuando uno está solo en la casa haciendo trabajo virtual, me parece.
¿Cómo lo ves vos eso? A ver, yo creo que es correcto lo que planteas. Creo que nosotros claramente hay que pensar cómo, si la forma sindical que tenemos, sin querer destruir todo ni pensar que no sirve para nada, sino pensar que hay una forma sindical que fue moderna en la década del 40, 50 en este país, de hace un siglo atrás, y que bueno, en ese momento que era moderno lo que estábamos armando, el modelo sindical que después fue el modelo sindical peronista, de sindicato por rama, nacional, comisiones internas, etcétera. Es lógico que después de 100 años y un capitalismo que se transformó y las relaciones sociales que también se cambiaron, uno tenga que empezar a buscar nuevas formas de lo comunitario. Yo creo que lo comunitario es propio del ser humano, es propio de... no es que se va a disolver porque no hay fábricas. Seguramente tengamos que buscarle otra forma a cómo se organiza el pueblo comunitariamente, colectivamente, que en algunos casos va a seguir siendo un sindicato y en otros casos tomará otra forma. Yo no tengo la respuesta a qué forma tomará, pero te aseguro que los trabajadores de Rappi tarde o temprano se van a organizar de una manera para defenderse de un algoritmo inmaterial que los gobierna desde no se sabe dónde. Tarde o temprano va a suceder. ¿Qué forma tomen? La desconozco porque desconozco la dinámica que tienen los propios trabajadores, sí, pero confío en que lo organizacional va a volver. Yo, Marcos, me quedaba reflexionando en lo que vos decías de estos últimos 40 años de democracia y nada, se me viene a la cabeza el gobierno de Raúl Alfonsín luchando por dar o mejorar las jubilaciones. Después llega el gobierno de Menem con la creación de las AFJP. Después venimos al gobierno de la Rúa en el año 2000 con ese 13% de descuento a los jubilados, que estaba Patricia Bullrich, y la historia se vuelve a repetir nuevamente en 2024-2025 con este gobierno de derecha de Milei, que lo único que hace hoy en día es atacar a los más indefensos, ¿no? A los sectores más vulnerables, como por ejemplo también las jubilaciones, que el porcentaje de aumento se llevó a lo que sería el índice inflacionario hoy en día, que obviamente no les alcanza para vivir, ¿no? Sí, hay un hilo, por eso digo que lo de Milei es novedoso en sus formas, e incluso en esas formas novedosas es tal vez una de las cosas menos simpáticas que tiene, ¿no? Pero más allá de esas formas, el hilo de una discusión sobre los salarios, sobre las jubilaciones, está presente en todas las discusiones públicas desde hace, como decías vos, 40 años. Y además una discusión sobre la promesa de la democracia y la promesa del Estado, ¿no? ¿Te acordás esa frase de Alfonsín, que con la democracia se come y se educa? Y desde ese momento para acá ha habido conatos de ciertos sectores en poner en discusión la democracia. Con distintas formas, y yo creo que una de las formas es esta última, que es achicar la democracia, bajar la participación de los ciudadanos, que todo el tiempo lo único que escuchan es que la política es mala, son feos, sucios y malos, y eso va generando un caldo de cultivo que achica la democracia. El desafío es agrandarla, no achicarla. Clarísimo, Marco, súper interesante este tema para seguir debatiendo y agradecerte muchísimo esta comunicación. No sé si te quedó algo más para agregar. No, les agradezco muchísimo, estuve muy cómodo. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Nosotros somos así, ahí nomás ya sumamos a la gente de columnista. Necesitamos voces, opiniones. No, nos encanta dialogar y charlar sobre estos temas que en general no se profundiza en general en los medios de comunicación y bueno, y tienen tanto que ver con nuestra realidad cotidiana, con la realidad de un montón de personas, por eso nos parece importante tomarnos estos minutitos y hablar sobre el mundo del trabajo.
Muchas gracias para ustedes. Muchas Muchísimas gracias por la comunicación. gracias. Lindo día. Bueno, estábamos Hasta luego. escuchando entonces a Marco Schiavi, que él es doctor en historia por la Universidad de Buenos Aires, ha sido director del Archivo General de la Nación y de la Dirección Nacional Electoral, se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde el 2005, ha publicado varios libros, súper interesante poder reflexionar acerca del mundo laboral, de su representatividad, de los derechos laborales que pasa hoy con este mundo laboral tan cambiado. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.